Amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Ahí sí. Gracias. Si tú le puedes poner un poquito, quitarle un chin de brillo. Se oye raro. Dios le bendiga, hermanos. Qué privilegio. Y al oír esta última alabanza, confirmo más que lo que el Señor ha puesto para hoy viene de Dios. No es que uno dude de Dios. No es que uno dude de Dios, sino que nosotros todavía somos humanos y necesitamos a veces ciertas confirmaciones en nuestro espíritu de que lo que Él pone ciertamente es para su gloria y para su propósito. Vamos a buscar Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Y vamos a ir viendo ese pasaje inicialmente. Muchas veces nosotros leemos ese pasaje y nos vamos directamente a la conversión de Cornelio. Y vemos todo lo que pasa aquí. Pero permítanme que el Señor y por medio del Espíritu Santo pues nos guíe hacia otra visión de lo que Él quiere que nosotros hoy nos llevemos. Y cada uno de nosotros pues entienda por qué el Señor permite ciertas cosas y en qué momentos y a quiénes. Amén. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios constantemente o continuamente. Como la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda y trae a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, sabiendo que todas las cosas operan para bien. Gracias, Jesús, por darnos el privilegio hoy de ser instrumento en tus manos. Yo te pido, Señor, como siempre, en el poderoso nombre de Jesús, que tú nos utilices a nosotros como instrumento para tu gloria y para tu honra. Amén. Si nosotros leemos eso así, debemos tener un preámbulo. ¿Qué es Hechos? Hechos es la continuación de la historia recopilada por Lucas. Lucas es uno de los que anduvo con Pablo en parte de su trayectoria, de su caminar. Lucas es un doctor y le escribe tanto el libro del Evangelio de Lucas como Hechos a un hombre llamado Teófilo y se le refiere como excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Teófilo, el nombre de Teófilo quiere decir amado por Dios. Y no se sabe específicamente quién era este hombre, se cree que era
alguien a quien Lucas estaba instruyendo. Se cree que era pagano, que era de origen griego y que había conocido al Señor, y por el término "oh excelentísimo Teófilo" se cree que era un oficial romano de cierta importancia. Si tenemos esa indicación, entonces podemos entender por qué Lucas escribe en Hechos 10, hablando de este centurión con tanta especificación, diciendo: estaba en Cesarea, pertenece a tal legión, a tal lugar. Una forma de identificar que ciertamente a Teófilo le era conocido este centurión, conocía a Cornelio. Este era un hombre importante, estamos hablando de un general de brigada en uno de los lugares más importantes para el Imperio Romano, Cesarea de Filipos. Allí estaba este hombre. Y miren cómo Lucas registra, y luego lo vamos a ver, cómo los mismos que fueron a visitar a Pedro lo identifican. Dice: piadoso y temeroso de Dios. Qué precioso es que alguien pueda decir de otro que es piadoso, fiel, una persona fiel a Dios, una persona que cree en Dios, y temeroso de Dios, que cree en que Dios es todopoderoso y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero para que un judío diga eso, tiene que darse cuenta, tiene que haberse pasado cierta forma de vida en este hombre que es judío en este momento, de un gentil. Está hablando de que ciertamente cuando tú dices es un hombre temeroso, es un hombre piadoso, es un hombre que ha cambiado su manera de vivir. Este hombre todavía no conoce a Jesús. Cornelio no conoce a Jesús, pero su forma de haber entendido, comprendido quién era Dios, lo llevó a dejar toda su manera de vivir pagana y decir: creo en el único Dios verdadero. Y no solamente él, sino también toda su casa. Miren qué precioso, que este hombre piadoso y temeroso de Dios, junto a su casa, dejan de ser ¿qué? Sirvientes y seguidores de todos estos dioses que creían los romanos. Y mire qué cosa tan preciosa, que como la hora novena. La hora novena para nosotros es, bueno, una hora normal, ¿no? La hora novena es las 3 de la tarde, es la hora que acostumbran en esa región, una de las horas que acostumbran en esa región a orar. Y en ese momento viene una visita totalmente inesperada para este hombre y le dice por su nombre, no le dice hombre, no, Cornelio. Le llama, le conoce. Este hombre es conocido por el enviado de parte de Dios. Esto quiere decir que en el cielo tu nombre y el mío son mencionados. No, pero... Y le dice Cornelio. Y él, temeroso, dijo: ¿qué quieres, Señor? Miren qué precioso. Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Y yo recordaba, Señor, wow. Me fui a Génesis 4, versículo 4. Por favor, si lo podemos poner. Génesis 4, versículo 4, cuando están estos dos hijos de Adán allí llevando ofrenda delante de Dios. Y dice la palabra: y también Abel por su parte trajo de lo primogénito de las ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con... ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. El orden de Dios es a Abel, el corazón de Abel, y lo que Abel, por lo que había entendido de quién era Dios, la ofrenda. Cornelio, lo primero que el ángel le dice: tus oraciones, es tu intención, el corazón tuyo ha subido en tus oraciones como aroma agradable, como ofrenda mecida, como ofrenda delante de Dios.
Miren, el Salmo 141, versículos 1 y 2, decía David: Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esta era la petición de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que quería que Dios escuchara su oración y que su oración, al ser escuchada, sea llevada como ofrenda. Esa misma ofrenda, recuérdense que esa ofrenda era la que hacía el sumo sacerdote delante del trono de Dios, delante del altar de Dios. ¿Y usted sabe quiénes son esas ofrendas? Esas ofrendas ahora mismo son nuestras oraciones delante de Dios. Dice la palabra que el ángel de Jehová toma del incensario las oraciones y la presenta delante de Dios. Este hombre, sin todavía haber conocido a Jesucristo, sus oraciones estaban siendo recibidas como memorial de lo que Dios estaba haciendo en este hombre que anhelaba conocer verdaderamente al Dios vivo. Sus oraciones estaban subiendo delante de Dios. Había un corazón rendido. Había un corazón anhelante. Había oraciones constantes. Dice, continuamente oraba. Versículo 2, capítulo 10. Oraba a Dios algunas veces. No, continuamente. Continuamente. Este hombre no es un hombre religioso, no es un hombre que estaba yendo al templo, a la iglesia constantemente, no, pero sí iba delante de Dios constantemente. Oraba continuamente delante de Dios. Abel y su ofrenda. Dios ve el corazón de Abel, la intención de Abel. ¿Cuál era la intención de Abel? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Dios no le había mandado a Abel a hacer ofrenda. No lo dice la palabra. No registra que Dios le haya pedido a los hijos de Adán: ofréndenme, agrádenme. No. Ambos vinieron y ambos ofrendaron conforme a su corazón. Pero Abel agradó a Dios. Abel agradó a Dios, y por eso también es mencionado que la sangre de Cristo es mejor que la de Abel. Es decir, la ofrenda que Dios recibió de Abel, Dios le dice: esa ofrenda fue agradable, la de Cristo es mejor. Pero Abel fue recordado por esa ofrenda. No se menciona más nada de Abel. Pero el nombre de Abel se oye en el cielo igual que el tuyo. Sí, depende de tus ofrendas, en oración, en la búsqueda de Dios. Otra cosa que tenía Abel era fe, porque conocía a quien quería agradar. Hebreos nos enseña, y Guillermo lo hablaba el domingo pasado, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca tiene que saber que le hay. Es decir, tiene que saber que al que tú vas a querer agradar existe, y Él es galardonador de los que le buscan. No es simplemente yo venir a hacer una oración para cumplir o para llenar un requisito. No. Dios está buscando verdaderas personas, verdaderos hombres y mujeres que quieran agradar a Dios con corazón, con fe, con entendimiento. Aleluya, gloria a Dios. Jesús nos enseña también que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. Es decir, Dios está buscando. Y Dios, al buscar, encontró un Cornelio. Y Dios sigue buscando todavía. Ahora, ¿a quién más va a encontrar? ¿Y quién se dejará encontrar? Pero también Jesús nos dijo, citando lo que dice el profeta: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está la intención de tu corazón? ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo tu vida? ¿Hacia dónde tú quieres ir según Dios? ¿Hacia tus deseos o a los deseos de Dios? Este hombre estaba buscando a Dios de todo corazón y Dios se le encontró. No salió a buscarlo como el etíope que regresaba a Etiopía, y allí el Señor, sabiendo la intención del corazón del etíope, manda a Felipe a tener un encuentro con él. Cuando una persona le busca de todo corazón, Dios se va a salir a tu encuentro y va a ir a visitarte a donde tú estés, siempre que tu corazón le sea agradable a Él, para que Él envíe de su trono lo necesario. No va a pasar por alto tu condición, tu necesidad, tu vida no la va a pasar por alto. Para Dios no, las oraciones no caen en el vacío como nosotros muchas veces creemos. A veces nosotros creemos que oramos y nosotros parecemos que estamos dando golpes al aire. No, estamos orando al Dios vivo, al que verdaderamente resucitó a Jesucristo de la muerte, para que tú y yo podamos tener acceso ante el trono de la gracia. Podamos tener y llegar allí, y de allí tomar ese oportuno socorro. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué es ese memorial al que se refiere el ángel? El corazón de Cornelio, sus oraciones. Y no dejemos esto, sus ofrendas en favor del pueblo de Dios. Hay otro centurión en la Biblia al que viene el Señor y lo alaba. Este hombre también fue reconocido por el pueblo judío por lo que él hacía para el pueblo, en favor del pueblo. Este hombre en Lucas 7 nos habla de un centurión que tenía un siervo que estaba muriendo, y él amaba a ese siervo. Y él sabía y conocía quién era Jesús, y sabía que Jesús podía escuchar la petición aún de un gentil. Y envía mensajeros a sus amigos, a quienes él conoce, y ellos hablan en favor de ¿quién? De este centurión. Y ese centurión en ese momento le dice: yo no soy digno que entres a mi casa, cuando Jesús venía para acá. Pero estos hombres dijeron: este merece que tú le cumplas lo que él te pide, porque él ama a tu pueblo. ¿Qué están haciendo estos hombres? Intercediendo, presentando oración, presentando una petición a aquel que puede responder. Y cuando él va hacia la casa, el centurión le dice: por favor, no entres, no soy digno que entres, pero yo soy hombre bajo autoridad, y si tú dices la palabra, yo sé que mi siervo sanará. Y Jesús dijo ahí, Jesús dijo ahí en el versículo 8 de Lucas 7: os digo que ni aún en todo Israel, no he hallado una fe tan grande como esta. No he hallado. ¿Por qué? Porque este hombre, sin tener ese encuentro tan profundo con Jesús, ya sabía quién era Él. Le conocía y creía en Él. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. El término agradar, usted sabe lo que significa en griego. Ese término agradar es hacer que tú te asombres, te detengas, tú digas: wow, qué impresionante. Imagínate usted hacer que Dios haga y se detenga su caminar y diga: wow, mire esa oración, wow, mire esa fe. Así que esa fe del centurión agradó a Jesús, que provocó que Jesús quisiese ir hacia la casa de un hombre al cual no podía entrar. Dios se agrada. Tú puedes provocar que Dios se agrade de ti y de lo que tú haces, cuando lo haces con fe en Él, creyéndole a Él, viviendo para Él.
¿Qué está buscando Dios? ¿Religiosos? No. Él no está buscando religiosos. Está buscando captores, buscadores de Dios. Aquellos que puedan hacer que ese Dios esté pasando por ahí y lo detengan. A mí me duele cada vez que yo recuerdo eso, que Jesús estaba en medio de aquellos que conocían la palabra, que entendían la palabra, que enseñaban la palabra, y allí estaba pasando por sus calles y ellos no entendían el tiempo de su visitación por la dureza de su corazón. Y Jesús nos enseña en Mateo 24, versículo 13, que con el aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriaría. Su iglesia se está enfriando y podemos transformarnos en esa Israel que vivía en ese tiempo cuando Jesús pasaba por allí. Y estar aquí alabando a Dios y no pudiendo querer agradar a Dios para que Dios se detenga a través de Jesucristo en este lugar cuando Él ha prometido que sus ojos y sus oídos estarían atentos en esta su casa. Podemos ser religiosos, podemos venir los domingos, podemos ir los martes, podemos hacer todo lo que usted quiera. Pero si nuestro corazón no está en la intención de querer agradar a aquel que nos llamó desde el principio para traernos hacia Él, seremos como ese pueblo de Israel que no entendió el tiempo de su visitación. Y este tiempo es el tiempo para que su iglesia sea avivada, para que su iglesia quiera agradarle a Él, no a los hombres, no a nosotros mismos. Hebreos 13, del 15 al 16 dice: por tanto ofrezcamos continuamente mediante a Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no olvides de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos, de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, tú no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. No pienses en la situación de tu hermano. No te conduelas con el hermano. Ah, sí, en Santiago nos enseña también, lo vamos a leer un momentico más adelante, cuando Él les reprende a la iglesia. Santiago, el hermano de Jesús, que es el que escribe, estaba reprendiendo a una iglesia que se había olvidado de amar al prójimo. Se había olvidado, su amor se había enfriado y creía que estaba agradando a Dios por decir que creía en Dios. Y Él le dijo: hasta los demonios creen. Esa no es la forma de creer. La forma de creer es aquella que te mueve a misericordia. Es aquella que te mueve y te hace empático con aquello que Dios te pone en tu corazón y te mueve según la instrucción del Espíritu. No ser fríos, indiferentes, apáticos, distantes. No, Hebreos dice, el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, también habla a judíos. Dice: no os olvides de hacer el bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, ¿qué es hacer lo bueno? Hacerlo aquello que el Señor pone en tu corazón. ¿Qué subió delante como memorial delante de Dios? Las oraciones, el corazón, la intención y las obras de este hombre. Apocalipsis 2. Miren, hermano, no estoy hablando de salvación. La salvación no es por obras, ¿eh? No es por obras. Pero la fe en Cristo produce obras. No sé si me están entendiendo. La fe en Cristo produce obras. Y miren que la reprensión de Jesucristo a las 7 iglesias, de Asia, en las 7 iglesias, 5 de ellas, Él le dice: yo conozco tus obras. Y en las otras 2 dice: yo sé y yo conozco. Pero en 5 de las 7 dice: yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras. Él sabe si somos fríos o calientes, si somos de los que verdaderamente guardan la fe, si hemos perdido el primer amor, si creemos que somos vivos y estamos muertos,
Él sabe si nosotros parecemos y no lo somos, si nos creemos ricos y somos pobres. Él lo sabe todo. Y Él nos está diciendo a nosotros: yo conozco tus obras. ¿Qué está subiendo delante del trono en memoria? En memorial de ti. ¿Qué sube? ¿Qué está subiendo delante de Dios? ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Le estamos agradando a Dios? Esta iglesia, estas 7 iglesias conocían a Jesucristo. Y Él está diciendo: ¿cuáles son las obras producto de haberme conocido a mí como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Cuáles son las obras que estás haciendo? Cuando el Señor reprende a la iglesia que había perdido su primer amor, le dice: vuelve a tus primeras obras. Vuelve a aquello. Vuelve a esas obras que iniciaron. No que nosotros nos volvamos a la niñez espiritual, no. Porque lo que Dios quiere es que nosotros maduremos en Cristo, pero sin olvidar las primeras obras. Aquellas que se hacían en el amor, en el conocimiento de Dios, en el que cuando alguien se sube en el ascensor, Dios le bendiga. Dios tiene propósito para tu vida y para mí. Cuando tú ves a una persona triste, decirle: Dios te bendiga con gozo. El Señor aparte de ti toda tristeza. Y nosotros bendigamos al que está alrededor nuestro. No de palabras, hermanos, no como muletilla. Yo, hermano, de verdad, de todo corazón, yo le digo: quite la muletilla de Dios te bendiga si no lo siente. Una bendición tiene que salir del corazón. Cuando usted bendice a un hermano o una hermana, tiene que ser una bendición que salga de lo alto, que salga del espíritu, que diga: Dios te bendiga con salud. No, Dios te bendiga con salud. No, hermano, no, miren, no, mejor no diga nada, mejor diga sí, saludo, adiós, bye bye. Pero cuando usted salude y bendiga a un hermano y usted lo esté mirando, recuérdese que usted es instrumento de Dios. Ahora, cuando yo hablaba de instrumento, todo el mundo quiere ser el mejor violín en la mano del violinista. Pero ¿quién quiere ser lodo hecho por saliva? Cuando tú dices: Señor, quiero ser instrumento de tu gloria. Jesús hizo lodo, escupió en la tierra, tomó barro y se lo puso en los ojos de aquel ciego en Juan 9 y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Tú y yo queremos ser lodo en la mano de Jesús. Eso que parece tan desagradable. A un ciego que oiga que escupieron y después le pongan la mano en la cara. No, es que pareciéramos, sí. Nosotros, todo el mundo que dice: quiero ese instrumento, todo el mundo piensa en un bisturí. El bisturí se limpia, se higiena, se desinfecta, hace un proceso para ser utilizado por el mejor cirujano. Y tú dices: sí, eso yo quiero, un bisturí. Pero nadie quiere ser lodo. No importa lo que tú quieras ser, si te dejas ser en la mano de aquel que lo puede todo. Si él quiere hacer de ti lodo para poder traer visión al que está ciego de nacimiento, déjate usar. Si te tiene que tomar del piso donde tú te has caído, de ahí decirte: yo te estoy usando, yo quiero usarte allí. Así como te quiero usar allí, también te quiero usar desde allí. Yo no sé dónde tú estás, si estás en el piso o estás en el cubículo de donde ponen a desinfectar los aparatos. Yo no sé dónde tú estás, o en el horno donde está utilizando para meter más fuego para que ese vaso salga bien fortalecido. Yo no sé dónde tú estás, pero tú tienes que decirle: Señor, yo quiero ser utilizado por ti, para que mis obras suban como memorial delante de ti, para que sea agradable yo delante de ti. Queremos ser agradables. El Señor no está buscando religiosos. El Señor está buscando hombres y mujeres de fe. Hombres que crean. Hombres que crean y mujeres que crean en aquel que ha dado su vida por nosotros.
Hombres que crean que estamos viviendo en los últimos tiempos y que por ende no hay tiempo. Hoy podemos estar y mañana no. ¿Qué dejamos? ¿Con qué nos recordarán? ¿Somos agradables? ¿Se agrada a Dios de lo que ve en nosotros? Cuando Dios nos ve en nuestra casa, donde nadie nos ve, ¿se agrada a Dios de lo que ve? ¿Se agrada de lo que oye? Cuando tú vas en el carro, ¿tu alabanza sube o tu quejabanza sube? ¿Está siendo digno lo que sube de ti al trono de Dios? ¿Es santo, es agradable? Imagínate. En ese momento donde se suben los apellidos. Y lo que sale de tu boca es agradable a Dios. Hermanos, miren, tú y yo somos aceptos, agradados en Jesús. Porque si Él nos ve tal como somos, nos fulmina. Eso se llama misericordia. Pero no abusemos de ella. No abusemos de la gracia, sino que hagamos como Cornelio, que querramos dejar nuestra manera pagana de vivir. Todavía hay cosas paganas en nuestra vida. Todavía hay cosas paganas en ti que no le agradan a Dios. Y yo no te estoy hablando de que empieces a sacar una lista de todo lo que tú entiendes que no le agrada a Dios. No, hermano, tú no puedes entender absolutamente nada si no te lo revela el Espíritu. Pídele al Espíritu: Señor, yo quiero ser agradable a ti. Ahora revélame qué es lo que no te agrada de mi vida. David decía: líbrame de los pecados que me son ocultos, que yo no entiendo, que quizás yo lo he justificado de tal manera en mi manera de vivir desde la infancia que todavía hoy yo lo hago y no sé qué pecado. Mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de corregir, mi forma quizás de exhortar, de resolver un problema. A veces somos como Superman, que creemos que lo podemos todo. Y entonces ahí entra la autosuficiencia, el que yo todo lo puedo, y nos olvidamos que todo lo puedo en Cristo, no en mí. La historia no termina ahí. El ángel se fue. Cornelio envía a buscar a Simón, a Pedro, estaba en la casa del curtidor. Pero ahí había un trato de Dios para con Pedro, porque Pedro tenía que hacer otra cosa. Pedro ahora tenía que ir a un lugar donde no podía ir. Y tenía que obedecer algo que Dios le estaba pidiendo, que Dios tuvo que mandarle una visión 3 veces. Pedro, mata y come. Yo no he comido nada. No, lo que yo bendigo no lo diga tu inmundo. Pedro, mata y come 3 veces. Y después de la visión, él estaba pensando, meditando en lo que significaba eso. Viene el Espíritu y le habla a Pedro, le dice: hay unos hombres allá abajo que los envié yo. No dudes de ir con ellos. No dudes de ir con ellos. ¿Por qué el Señor le dice no dudes? Hechos 10, 20, para que lo busquen si lo están buscando. Levántate pues, desciende yo y no dudes en acompañar, porque yo los he enviado. Lo que yo quiero hacer en la casa de ese hombre es porque yo he permitido esto hoy. No pongas ningún argumento, no digas nada, ve y no dudes. Y en el versículo 44, para que lo vayamos acortando, dice: mientras Pedro aún hablaba, oiga esto,
Pedro empezó a hablarles, llegó a la casa de Cornelio para hacerle el preámbulo de qué pasó antes de aquí y empieza a predicarle la palabra de Dios. Y en ese momento, allí se produce un encuentro y Cornelio lo recibe, se postra y dice, no, yo soy hombre igual que tú. Y empieza a hablarle. Pero hay algo que se produce en Pedro en el versículo, después que él oye todo lo que Dios ha hecho en Cornelio. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, ciertamente, oiga, ¿quién está hablando? No es el Pedro que negó a Jesús. Es el Pedro al que Dios le acaba de hablar y mandarlo a que vaya a la casa de Cornelio. Es el Pedro que lleno del Espíritu Santo. Es el Pedro que se paró a hablar y predicar y allí se convirtieron miles de hombres. Ese Pedro es el que está hablando aquí. Ciertamente ahora entiendo. ¿Cómo es que ahora entiende? Porque el Espíritu le reveló, el Espíritu lo guió, el Espíritu le habló a Pedro. Y ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace que lo justo le es acepto, le es agradable. Le es acepto, le es agradable. Dios está buscando hombres y mujeres que le teman, que quieran andar como Él anduvo, que quieran hacer lo que Él hizo y agradarlo a Él. Pedro entendió en su manera de pensar religiosa, a la cual todavía Dios tenía que seguir trabajando. Yo hago cosas que tú no entiendes. Miren, y si no lo sabían, Dios no es cuadrado. Dios hace cosas que yo no la entiendo ni cómo la va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, Él lo va a hacer, yo tengo que creer que Él lo hace. Él hizo las cosas de que se ven de lo que no se ve. Dios no va a actuar como yo creo que Él va a actuar como Él dice su palabra. Yo tengo misericordia de que Él quiera tener misericordia. Dios es misericordioso con aquellos que verdaderamente le buscan de todo corazón. Y aún con los que no le buscan también es misericordioso. Y allí, Él dice en Hechos 10, 44, 48, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer. Los gentiles reciben el Espíritu Santo. Mientras Pedro aún hablaba esas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¡Wow! Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, los que andaban con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Y ahí se inicia nuestra redención. Ahí se inicia el que el Espíritu Santo no es solamente para Israel, sino para aquel que le busca de todo corazón. Tú puedes recibir ese Espíritu Santo. ¿Puedo acaso alguno negar el agua para los que han sido bautizados y han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. Pedro dice, ellos recibieron lo mismo que nosotros. Wow. Pedro equipara todo lo que vivieron los apóstoles durante los 3 años y después en el día de Pentecostés a un instante. Porque Dios obra así. Él no va a obrar, mira, tú tienes que seguir a Cristo durante 3 años y después venir a ser un seguidor de Cristo por 40 y pico de días para que el Espíritu... No, tú solamente tienes que tener un corazón agradable delante de Él, que le seas agradable a Él para que Él haga lo que tiene que hacer para romper todo esquema en tu vida y derramar su Espíritu en ti. Ahora yo te quiero dejar con este mensaje diciéndote. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntate y sáciate,
pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Estoy en Santiago 14 al 18. Pero si alguien diera, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, si yo creo en Él, mi vida tiene que empezar a ser un reflejo de Él. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo las hago nuevas, dice la palabra. Basta ya el tiempo vivido de haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Este es el tiempo de que la iglesia sea santificada y empieza con nosotros. El juicio empieza con nosotros y yo me incluyo, hermanos. Esto yo siempre les digo y se lo voy a reiterar, y el día que usted me diga, pero tú lo predicaste, pero yo me lo predico a mí. El Señor me lo habla a mí. Ese mensaje me lo está mandando a mí. Y yo de lo que yo recibo doy, para que junto conmigo vayamos todos a lo que Dios quiere hacer. No porque yo soy un santo, hermano, no somos santos, no hay un santo ni uno. Solamente Jesucristo es el que nos santifica. Él es el que perfecciona. Él es el que nos cambia. Él es el que hace cosa nueva. Hermanos, acerquémonos al trono de la gracia. Y yo le voy a pedir a Héctor y al grupo que suba y que esa última alabanza con la que terminamos la volvamos a entonar. Que nos unamos a los ángeles. Miren, si usted no tiene obra que ofrendarle ahora mismo. Exacto, la última. Si usted no tiene nada que ofrendarle, porque dice, bueno, mi vida no, parece que no tiene ningún tipo de sentido. Acuérdese del barro. No hay menos que el barro ahora mismo. Pero en la mano de Jesús, en la mano de Dios, que del polvo hizo el hombre, tú y yo somos barro, tú y yo somos polvo. Si tu vida es polvo y dices, no tengo obras que entregarte, no tengo fe para entregarte, tengo fe para decirte, aquí están mis manos, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, como ofrenda agradable a ti. Que ese sea nuestro culto racional. Razonemos. No agrademos a los hombres, agrademos a Dios. Dios le bendiga.